Hola, soy Mehdi Amara y soy de Andoain. Yo soy Jonathan Arizala y soy de Andoain. Yo me llamo Miquel Díez y soy de Rentería. Somos estudiantes del último curso del grado superior de mantenimiento electrónico de la SAE Berrospe de Andoain y os vamos a presentar nuestro proyecto de fin de curso, que consiste en convertir los contenedores de basura en inteligentes. Y esto, Meji, pues explica a ver cómo funciona. A ver. Bueno, Miquel, como sabes, es muy fácil. Vamos a utilizar el ultrasonido que va a medir el estado llenado del cubo. Después vamos a tratar estos datos e enviarlo al internet vía el módulo del Wi-Fi o el GSM. Y después la supervisión o el control de estos datos vamos a hacerlo con una aplicación internet. ¿Por qué esta solución? Jonathan va a explicar más. Bueno, a ver, ¿qué conseguimos con esto? Al final, por un lado, conseguimos un ahorro tanto de combustible como de tiempo, ya que al saber cuál es el llenado de cada cubo, no hace falta que el camión vaya a todos los puntos, sino tan solo a aquellos que ya están llenos. Entonces, lo que conseguimos con eso es el ahorro de combustible y tiempo, como he dicho. Y por otro lado, mejoramos la gestión de residuos, ya que sabemos los datos de cada contenedor, entonces podemos controlar qué áreas son las que más residuos genera y mejorar eso. Y reducir las emisiones de CO2. Importante. Esta es la placa de ONCIA. Hemos colocado 3 LEDs para conocer el estado de los dispositivos. Si el LED verde se enciende, significa que la placa está en funcionamiento. El LED amarillo nos notifica el estado del módulo Wi-Fi y el LED rojo nos dice el estado de la batería. Encendemos la placa, accionando el interruptor, y observamos cómo se enciende el LED verde. El LED amarillo comenzará a parpadear, despacio, que significa que está conectándose a la red. Una vez conectado, se mantendrá encendido este LED. En caso de que no encuentre ninguna red o falle la alimentación, comenzará a parpadear más rápido. Una vez conectado a la red, los módulos comenzarán a funcionar y el LED rojo nos avisará cuando se gaste la batería. A continuación, os vamos a explicar de qué se compone nuestra placa. Alimentamos la placa con una batería LiPo de 3 celdas, compuesta de litio y polímero. Cada celda tiene 3,7 voltios, 12 voltios en total aproximadamente, y una corriente máxima de 2,2 amperios. Necesitamos tensiones de 5 voltios y 3,3 voltios para alimentar los distintos módulos. Para ello, usaremos 2 reguladores. El primero, el 4940V5, para conseguir 5 voltios en su salida. Deberemos colocar un condensador de 300 nanofaradios en su entrada y uno de 100 nanofaradios en su salida, para que funcione correctamente. Para conseguir los 3,3 voltios, usaremos el regulador LM1117, también con sus condensadores correspondientes. Gracias al GPS, localizaremos con exactitud cada cubo en un mapa de la página web. Este módulo se alimenta a 5 voltios y está conectado a la Mega mediante la comunicación RX-TX. El ultrasonido es la parte básica de ONCIA, ya que es quien nos informará del porcentaje de llenado del contenedor. Estará colocado boca abajo, mirando hacia el interior del cubo. Este ultrasonido manda una señal y depende de lo que tarde en llegar, se calcula el porcentaje de llenado. Este módulo también se alimenta a 5 voltios y tiene un alcance máximo de 4,5 metros. Como hemos dicho antes, el interruptor es el que controla el encendido y el apagado de la placa, y los LEDs informan del estado de la batería, del Wi-Fi y de la alimentación. El Atmega 328P es el cerebro de la placa, es el que se encarga de procesar toda la programación y el que controla todos los módulos. El módulo GSM SIM900 es capaz de enviar y recibir SMS. Lo usaremos para aquellos contenedores alejados que no disponen de conexión a internet. Este módulo recogerá todos los datos y los mandará vía SMS a otro módulo igual, que estará conectado a internet, para mandar los datos a la web. Además de los pines de alimentación y comunicación, deberemos añadir otro, en el pin digital 2 de la Atmega, que será el encargado de encender y apagar el módulo. El sensor de llama IG1006 se encargará de mandar un mensaje a la persona encargada, avisando de que se ha producido fuego en el contenedor. La batería LiPo puede causar problemas en caso de que baje de los 3 voltios de tensión, o en caso de que alguna de sus celdas tenga menos tensión que las demás. Por ello, debemos saber en todo momento el nivel de carga de la batería. Para ello, hemos usado un divisor de tensión, consiguiendo así una tensión por debajo de los 5 voltios que podremos usar en uno de los pines analógicos de la Atmega, para conseguir el porcentaje de llenado. Una vez decididos los sensores que vamos a utilizar, comenzamos a diseñar el circuito. Teniendo en cuenta las tensiones a las que funcionan los sensores y todo lo necesario,
diseñamos una fuente de alimentación. Conectamos la batería LiPo en la regleta B1, a la que hemos añadido un interruptor para poner en marcha o apagar el módulo. Necesitamos una salida de 5 voltios y otra de 3,3 para alimentar sensores y demás. Por lo que usaremos un regulador 4940 V5 para conseguir 5 voltios y un LM1117 para conseguir los 3,3. Cada uno de estos reguladores irá con su condensador correspondiente para el correcto funcionamiento. Añadiremos un LED con el que sabremos que la fuente de alimentación está en funcionamiento. A continuación, decidimos qué patillaje del microcontrolador Atmega 328P vamos a usar para cada sensor. Para empezar, añadimos un botón de reset. Suele traer por defecto las placas Arduino Uno. Utilizamos los pines digitales D0, D1 y D2 para los datos y el encendido del GSM. Colocamos un condensador de 100 nanofaradios entre la alimentación y la tierra del microcontrolador, recomendación del fabricante. También añadimos el cristal de 16 MHz con sus correspondientes condensadores y agregamos una resistencia de 1 megaohmio entre las patas del cristal, indicación del datasheet de dicho microcontrolador. Conectamos el output del sensor llama al pin digital D5, que es el encargado de recibir la señal en caso de que se incendie el contenedor. Utilizamos los pines D6 y D7 para colocar unos LEDs que nos avisen cuando la conexión del Wi-Fi es correcta, este es el L3, y el nivel de carga de las baterías, este es el L2. Los pines digitales que están aún sin utilizar los usaremos para colocar los sensores y módulos restantes. En los pines digitales D8 y D9 colocamos el RX y TX del GPS, los pines D10 y D11 para los pines Eco y Trigger del ultrasonido y los pines 12 y 13 los usaremos para hacer la conexión RX-TX del módulo Wi-Fi. Para acabar usaremos 3 pines analógicos A1, A2 y A3 para hacer la medición del nivel de batería. Por último, hacemos las conexiones de los módulos y sensores alimentando cada uno a la tensión adecuada. El sensor de llama YG1006 lo alimentamos a 5 voltios y lo conectamos a tierra, como hemos dicho anteriormente. Conectamos el output al digital 5 del Atmega 328. En cambio, el módulo GSM GPRS, además de la alimentación de 5 voltios, necesita tener el pin Power conectado al pin digital 2 del Atmega 328 para recibir la señal de encendido. Tanto el ultrasonido SRF05 como el módulo GPS están alimentados a 5 voltios y están conectados a tierra. Además, el ultrasonido, como hemos mencionado anteriormente, tiene 2 pines, Trigger y Eco, conectados directamente al Atmega 328 que se ocuparán de hacer la medición, y el GPS, sus pines RX y TX conectados a los D8 y D9 del Atmega 328. El módulo Wi-Fi ESP8266, a diferencia de los demás módulos, está alimentado a 3,3 voltios, pero no directamente, ya que después de hacer varias pruebas para solucionar un problema de ruido, conseguimos que este remitiera agregando una pequeña resistencia de 2,2 ohmios en la patilla de alimentación. Además, igual que ocurre con el GSM, este módulo necesita una señal de encendido, la cual llega a la pata CHPD alimentada a 3,3 voltios, junto con una resistencia de 680 ohmios, y a la cual hemos añadido un botón de reset para poder reiniciar el módulo Wi-Fi sin que afecte a todo lo demás. Al igual que los demás módulos, conectamos RX y TX al Atmega 328P. Una vez listo, vamos colocando los encapsulados siguiendo las reglas preestablecidas en la medida de lo posible. Hay que tener en cuenta que al tener componentes SMD hay que hacer la placa a doble cara y por lo tanto tendremos que usar las vías para unir pistas en caras distintas. Además, haremos agujeros en las esquinas para ajustar la placa en la carcasa y 2 agujeros más para los soportes que haremos para colocar la batería LiPo. Pues eso es Eoncia Solution. for Refuse. Ideas que ayuden a personas con discapacidad, otras que pretenden mejorar el medio ambiente o las que permiten descubrir la fauna y la flora marinas. Son algunas de las propuestas de los 33 proyectos que este año optan a los premios a la investigación e innovación tecnológica que organiza el Colegio Salesianos de Zaragoza. Esta tarde conoceremos a los premiados en la primera edición después del fallecimiento de su impulsor, de Mario Rubio.
Tecnología que nos permite llegar donde a veces no podemos. Bastones con sensores parecidos a los que se usan en los coches para aparcar y que avisan de los obstáculos en el camino, e incluso estructuras que permiten dejar atrás una silla de ruedas. Consta de 12 servos y diversos sensores que conferirían al ocupante una movilidad total como si le devolvieran las piernas para pacientes que han sufrido una lesión medular, por ejemplo. Son parte de los más de 30 proyectos que este año optan a los premios de investigación e innovación tecnológica Don Bosco. Algunos se introducen en el mar, como este gran dron. Los puentes bajo el agua, las vigas, eso por la erosión se va desgastando. Entonces, ¿para qué vas a meter un ser humano bajo el agua que al final tiene sus limitaciones? Pues metemos una máquina. Otros optimizan los recursos. Este diseño avisa cuando los contenedores se llenan. Básicamente lo que va a hacer es medir y cuando estén llenos mandar un aviso a una aplicación informática y así pues ahorrar costes de gasolina, ser más eficientes. ¿Qué nos gustaría? Que esto llegase a tener un reconocimiento en su currículum vitae.